Dios les bendiga, mis hermanos, en este hermoso día. Les saluda su servidor, el hermano Guillermo García, maestro principal de Templo Cristiano Nueva Unción. Es un placer llegar a sus casas en este día, en este año de la perseverancia. Y estamos nosotros todos los martes predicando, enseñando de una manera virtual, para llegar a todos aquellos hermanos que están reunidos en sus casas y no se encuentran cerca de Los Ángeles o de California, no residen ahí como mi persona, pero aún nosotros pertenecemos a Templo Cristiano Nueva Unción, somos miembros de Templo Cristiano Nueva Unción, ¿verdad? Y basado a la pandemia, nosotros ahora entendemos la necesidad de alcanzar a muchas personas y levantar una comunidad virtual para todos aquellos que quieran ser parte de nuestro ministerio en cualquier parte del mundo, no importando de dónde se encuentran, ¿verdad? Yo sé de que hay iglesias alrededor de muchos de nuestros hermanos y hay hermanos que nos ven y que pertenecen a otros ministerios, ¿verdad? De una manera respectiva. Sin embargo, apoyan nuestro ministerio, son edificados por nuestras prédicas, son edificados por nuestras enseñanzas y nuestros mensajes, y son bendecidos a través de nuestro ministerio, y por lo tanto nosotros nos abrimos como iglesia los domingos, el servicio dominical a las 4 de la tarde, hora del Pacífico, hora de California, y también nosotros nos reunimos los martes aquí de una manera exclusiva e inclusiva. Exclusiva porque este servicio es exclusivo exclusivamente virtual, inclusivo para todo aquel que se quiera unir. Amén. Y por lo tanto, damos una vez más gracias a Dios y gracias a ustedes por sintonizarnos semanalmente y apoyar a nuestro ministerio. Allá donde usted se encuentra, si usted está ahí en su casa, usted está en un lugar seguro, por favor incline su rostro, cierre sus ojos. Si usted está manejando, usted está en su trabajo, usted está ocupadito, simplemente escuche este mensaje, escuche esta transmisión, si lo tiene en su teléfono móvil o lo está escuchando por su computadora o su televisión, escuche mientras usted está haciendo sus cosas, ¿verdad? Sus rutinas. Ya sabemos de que estamos nosotros en tiempo de cena y muchos estamos regresando a casa. Como quiera que usted se encuentre, por favor, únase a la oración conmigo. Padre, en el nombre de Jesús, te doy gracias, Señor, por este día. Gracias, Señor, por este momento que nos podemos reunir con nuestros hermanos y hermanas, amigos y amigas que se encuentran, Señor, viéndonos en esta transmisión. Te damos gracias, Señor, por sus vidas. Gracias, Señor, por su disponibilidad. Gracias, Señor, por el privilegio de poder transmitir estos servicios. Te alabo, te bendigo, te exalto, Señor. Y te pido, Señor, de que tu voluntad sea hecha en este momento, así como es hecha en el cielo y en la atmósfera y en los aires. Señor, de que tu voluntad sea hecha, Señor, en esta transmisión, y de que el Espíritu Santo tome autoridad y control, dominio sobre todo lo que se está llevando a cabo en este momento, y de que se unan el ejército de ángeles, que se unan las huestes espirituales, para que nosotros podamos juntamente adorarte a ti. En el nombre de Jesús, toda interrupción, toda distracción, todo obstáculo, Señor, todo lo que no venga del reino, todo lo que quiere impedir, como iglesia, Señor, nos unimos y lo resistimos, lo rechazamos, lo reprendemos en el nombre de Jesús. La sangre del Cordero, la sangre de Jesucristo, el nombre de Jesús tiene poder para deshacer todo yugo, toda obra que no viene de tu reino. En el nombre de Jesús, que las alabanzas, que las peticiones, que todo lo que se lleve a cabo en este momento sea
bajo tu voluntad. De la misma manera, perdona nuestros pecados, perdona cualquier iniquidad, perdona nuestras ofensas, mis errores, nuestros errores, porque somos humanos. Y aunque nosotros, Señor, somos cristianos y creemos en tu nombre y tú nos has lavado con tu sangre preciosa, es una batalla diaria, Señor, pelear contra y resistir al diablo, sus tentaciones, resistir al diablo y sus artimañas, sus acechanzas, sus obstáculos y todo lo que quiera, Señor, interponerse de parte del enemigo para nosotros seguir adelante en nuestra madurez espiritual. Por lo tanto, Señor, ten misericordia de nosotros, porque somos humanos, somos mortales y siempre, todos los días necesitamos tu misericordia hasta el día de tu venida, hasta el día de nuestra transformación, hasta el día de nuestro supremo llamamiento a la perfección divina, Señor, en ese día celestial. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Gloria al Señor. Estamos una vez más aquí, hermanos. Dios le bendiga a los hermanos que se están uniendo. Vamos a cantar una canción. Y si usted sabe la canción, cántela conmigo. Y vamos a cantar la canción Vine a adorar a Dios. Vine a adorar a Dios. Vine a adorar a Dios. Vine a adorar su nombre. Vine a adorar a Dios. Él vino a mi vida en un día muy especial. Cambió mi corazón, me mostró un camino mejor. Y esta es la razón por la que digo que vine a adorar a Dios. Vine a adorar a Dios. Vine a adorar a Dios. Vine a adorar su nombre. Vine a adorar a Dios. Él vino a mi vida en un día muy especial. Cambió mi corazón, me mostró un camino mejor. Y esta es la razón por la que digo que vine a adorar a Dios. Él vino a mi vida en un día muy especial. Cambió mi corazón, me mostró un camino mejor. Y esta es la razón por la que digo que vine a adorar a Dios. Vine a adorar a Dios. Vine a adorar a Dios. En este momento venimos a adorar al Señor con un corazón humilde, con un corazón sincero, con un corazón contrito y humillado ante la presencia del Señor, con una disponibilidad de aprender más,
de buscar su presencia, de buscarlo a Él, entrar a su presencia, entrar a ese lugar santísimo, lugar sagrado, el lugar a donde Él mora. Y en este día nosotros vamos a aprender, recordando de que estamos en el año profético de la perseverancia. Ese es el año que el Señor ha encomendado a este ministerio, y desde el principio del año nosotros hemos estado estudiando el libro de los Hechos. Ya estamos hoy en Hechos capítulo 15. Hoy ya estamos en Hechos capítulo 15 y hemos estado estudiando ese libro capítulo por capítulo, porque ahí hay historias, ahí hay evidencias, ahí hay hechos de perseverancia. Perseverancia en la doctrina, perseverancia en la iglesia, perseverancia de los apóstoles, de los ministros, de los ancianos, de los pastores y profetas que se estaban uniendo a la gran comisión y predicando el evangelio, aún en la persecución, aún en la guerra, aún cuando había rechazo. Ellos continuaban y perseveraban en lo que es la promesa del Señor. Y bueno, como recordando, estamos nosotros aprendiendo acerca del libro de los Hechos, y en este día vamos a aprender de Hechos capítulo 15, y hoy vamos a tener un estudio un poco diferente porque siempre nosotros vamos versículo por versículo. Pero antes de comenzar, vamos a entender, vamos a explicar lo que significa el tabernáculo de David. El tabernáculo de David, y qué es lo que significa, qué es lo que representa, en el nivel profético de Dios. Recordando de que en el libro de Hechos, desde el principio del primer capítulo, nosotros vemos evidencia de cumplimientos de profecías. Una de las primeras profecías fue la profecía de la venida del Espíritu Santo, según Hechos capítulo 2. Y nosotros vemos de que se cumple en el día de Pentecostés. Y nosotros vemos de que fueron impartidos los dones del Espíritu Santo. ¿Y cuáles son las evidencias? ¿Cuál es la evidencia de el bautismo en el Espíritu Santo? Es hablar en lenguas y entender la profecía, saber profetizar. Y vemos de que a través de la iglesia primitiva, a pesar de la persecución y a pesar del sufrimiento que ellos padecían, cada día se multiplicaba, cada día se añadían, cada día se expandía el evangelio, aun cuando había persecución del concilio, persecución del concilio judío, de la religión en aquel entonces. Los apóstoles de aquel entonces, en los primeros 8 o 9 capítulos leemos de que el mensaje del evangelio era para los judíos de arrepentimiento de pecados por la muerte de Jesucristo, recordando de que Jesús vino a los suyos y los suyos no le recibieron, según Juan capítulo 1 versículo 11 y 12. Mas a los suyos vino y no le recibieron, el pueblo de Israel, el pueblo suyo. Mas nosotros, los que entendimos el llamado, lo reconocemos como Salvador, nosotros fuimos constituidos hijos. Nos dio autoridad Dios de ser hijos de Dios, la iglesia del Señor. Y vemos de que desde los primeros capítulos de Hechos vemos las predicaciones, señales y prodigios a los judíos. Y después vemos de que el apóstol Pedro recibe la visión del lienzo con animales considerados inmundos. Y dice, y Dios se le apareció y dice, no reprendas ni maldigas lo que yo he hecho, lo que yo he bendecido, lo que yo he santificado. Y ahí nosotros vemos la revelación del evangelio expandiéndose a los gentiles. Después vemos de que el apóstol Pablo, que en aquel entonces era Saulo y perseguía a los creyentes,
también se convierte al evangelio y tiene un proceso de arrepentimiento, un proceso de consagración, un proceso de madurez espiritual, de instrucción apostólica, profética, y después se lanza a predicar. Y hace 2 semanas, en el capítulo 14, vemos de que aun cuando él ya predicando fue apedreado, y él se encontró con obstáculo, se encontró con resistencia, porque aunque muchos se expandían, había muchos que se oponían también. Y bueno, aquí en los primeros capítulos, en los primeros versículos de Hechos 15, vemos de que aquí se cumple otra profecía. Se cumple otra profecía que el profeta Amos, del capítulo 9, versículo 11 del Antiguo Testamento, él anuncia, recordando de que el tabernáculo de David era el lugar santo, dedicado para la adoración de Dios. Él era un lugar sagrado para los hijos de Israel. Desafortunadamente, después del reinado de Salomón, en el año 587 antes de Cristo, el imperio babilónico, el imperio de Babilonia, por Nabucodonosor, viene a Israel, los toma por cautivos, destruyen y saquean el templo de David, destruyen el tabernáculo de David, el tabernáculo en el cual se dedicaba a la adoración de Dios. Y vemos en el versículo 9 y 10, vemos de que el profeta habla acerca de la destrucción y del lamento y de la ruina del tabernáculo de David. Y hasta en este momento no fue edificado otra vez ese tabernáculo, ese templo a Dios, que era uno de los templos más lujosos, más sagrados, más contemporáneos en aquel momento, en el cual era dedicado literalmente para Dios, algo majestuoso, algo lindo, algo precioso que se había hecho para Dios, pero desafortunadamente se destruyó. Sin embargo, el profeta declara en el versículo 11, en aquel día yo levantaré el tabernáculo caído de David, cerraré sus portillos y levantaré sus ruinas y lo edificaré como en el tiempo pasado, para que en aquellos sobre los cuales es invocado mi nombre posean el resto de Edom y todas las naciones, dice Jehová, que hace esto. Después nosotros vemos de que transcurren los años, y como yo prediqué el año pasado acerca de que muchos tienen las promesas de Dios como tardanza. La venida del Mesías, muchos lo tenían como tardanza, se cumplió. Pero cuando se cumplió, no muchos lo reconocieron, no muchos entendieron. Y Jesús vino, murió, resucitó y ascendió. Y muchos hasta el día de hoy no lo reconocen. Después viene la venida del Espíritu Santo, que está con nosotros, con la iglesia, y nos instruye, nos guía, nos capacita, nos prepara para su venida. Y aún en eso no entendemos y no reconocemos muchos la importancia que tiene que ver el Espíritu Santo con la iglesia de hoy, porque a través de los años y a través de las persecuciones y a través de los conflictos que la iglesia ha tenido, la iglesia ha resplandecido por la obra del Espíritu Santo. Pero en los últimos tiempos, como dice el profeta, restaurará Dios el tabernáculo de David, pero no necesariamente los templos, no necesariamente el templo de paredes y de marcos, sino de que iba a restaurar Dios la alabanza continua, el fluir del Espíritu Santo conforme a la alabanza aún mayor que la que invocaba David. Quiero yo recordar de que cuando Jesús estuvo en la tierra y nos enseñaba, y en sus enseñanzas decía
de que Dios busca adoradores que le aman, que le buscan en espíritu y en verdad, porque es necesario de que los que lo buscan reconozcan, de que es necesario de que nosotros lo reconozcamos en espíritu y en verdad. ¿Por qué? Porque Dios hasta el día de hoy ha preparado hombres y mujeres que cada día han restaurado la alabanza suprema, extravagante a Dios. Y vemos en el capítulo 15 de Hechos, versículo 12, cuando Pablo y Bernabé y Simón estaban enfrente del concilio y predicaban del arrepentimiento, predicaban la palabra con el conocimiento de Dios. Dice el versículo 12, entonces la multitud cayó y oyeron a Bernabé y a Pablo, que contaban cuán grandes señales y maravillas que había hecho Dios por medio de ellos entre los gentiles. Y cuando ellos callaron, Jacobo respondió diciendo, varones, hermanos, oídme. Simón ha contado cómo Dios visitó por primera vez a los gentiles para tomar de ellos pueblo para su nombre. Y con esto concuerdan las palabras de los profetas como está escrito. Después de esto, volveré y reedificaré el templo de David que está caído. Repararé sus ruinas y volveré a levantar para que el resto de los hombres busquen al Señor. Y todos los gentiles sobre los cuales es invocado mi nombre, dice el Señor, dice el Señor que hace conocer todo esto desde los tiempos antiguos. Por lo cual yo juzgo que no se inquiete a los gentiles que se convierten al Señor, sino que se les escriba que se aparten de contaminaciones de los ídolos, de fornicación, de ahogado y de sangre. Cuando nosotros leemos esto y cuando lo anuncian los apóstoles, la reedificación del tabernáculo de David. Es importante entender de que Jesús mismo profetizó en el Monte de los Olivos de que el templo de Dios iba a ser destruido y reedificado en 3 días. Y aquí nosotros vemos de que el tabernáculo de David, que fue bajo cautividad de Babilonia y de Nabucodonosor, y que fue destruido y que quedó en ruinas, nos fue construido otra vez. Aquí existe los apóstoles, que confirman el cumplimiento de el tabernáculo de David. Pero vuelvo yo a repetir, no es el tabernáculo literal, sino de que es un tabernáculo espiritual, recordando de que usted y yo somos cuerpos trinos. Somos cuerpos trinos, así como Dios es manifestado en 3 personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo, y trabajan como gobierno, trabajan en gobierno conjunto en sus obras individuales. Sin embargo, trabajan como uno. Dios es uno, manifestado en 3 personas. Así nosotros, los humanos, aunque somos cuerpo mortal, nosotros también somos un cuerpo trino, que somos hechos de alma, de cuerpo y de espíritu. El cuerpo es literalmente el cascarón que nosotros poseemos, que nosotros tenemos que cuidar. Tenemos nosotros el alma, que es el alma en el cual le pertenece a Dios, y que de acuerdo según a nuestras obras, según en creer a Dios, nosotros se determina si nosotros estamos escritos en el libro de la vida o no. Y el espíritu vuelve a Dios. Y nosotros somos un espíritu también.
lleno de sentimientos, lleno de memorias, lleno de emociones, lleno de conocimiento, lleno de expresiones, lleno de sentidos. Somos cuerpos. Incluso la palabra dice que nosotros somos un templo a donde el Espíritu Santo habita. Por lo tanto, es importante cuidar, es importante velar, es importante cuidar el templo de Dios que somos nosotros, ¿verdad? No solamente cuidar, porque muchos cuidan mucho el cuerpo, muchos cuidan mucho el cuerpo, ¿verdad? Pero no cuidan el alma y no cuidan el espíritu, ¿verdad? Y hay muchos que cuidan el espíritu y cuidan el alma, pero no cuidan al cuerpo, ¿verdad? Tiene que haber un balance espiritual, tiene que haber un balance de alma, cuerpo y espíritu para llegar a la madurez de Dios. Ahora, ¿por qué yo estoy diciendo esto? Porque así como Dios le reveló al profeta Amos y confirmado por los apóstoles en el libro de los Hechos, Dios siglo tras siglo sigue restaurando, sigue reedificando el tabernáculo de David. Ha restaurado el tabernáculo de David, el templo reedificado conforme al Espíritu Santo y con la ayuda de la iglesia, de la consagración de la iglesia, de la preparación de la iglesia, de la búsqueda de la iglesia. Nosotros día tras día, generación tras generación, llegamos más cerca a la presencia de Dios. Llegamos más cerca a la presencia de Dios. Aún en los últimos 30 a 40 años, en la reedificación del tabernáculo de David, se ha acelerado. Se ha acelerado. Muchos hermanos y hermanas, creo que ya de una edad un poquito más avanzada, pueden reconocer y son testigos de cómo se ha acelerado el tabernáculo de David. Se ha acelerado la reedificación. La reedificación profetizado en el Antiguo Testamento y confirmado en el Nuevo Testamento, Hechos capítulo 15. Y no solamente se está restaurando el tabernáculo, pero cada día las generaciones de hoy y las generaciones de mañana, hasta donde Dios lo permite, estamos cada día entrando a dimensiones nuevas de la presencia de Dios. Si usted entiende lo que es el tabernáculo de David, es más que el templo, es más que los cordos, es más que la invocación de semejante sinagoga, sino de lo que se ejecutaba adentro del tabernáculo, de lo que se ejecutaba adentro del tabernáculo. La alabanza de David, la alabanza de los levitas, la alabanza de los hijos de Israel en aquel momento era una consagración, era una dedicación, una disciplina para entregar lo mejor de lo mejor, lo más extravagante, lo más fluyente, lo mejor de lo mejor. Cuando estamos hablando del tabernáculo de David, estamos nosotros hablando de lo que se hacía adentro de ese tabernáculo, a donde habita Dios. Cuando Dios habita ahí está su presencia, ahí está su intimidad. Y David llegó a la intimidad de Dios. David danzaba y adoraba a Dios conforme al corazón de Dios. Incluso David dice de que se hizo más vil. Y si usted se va al original, usted se va a dar cuenta de que David fue tan lleno de la presencia de Dios, tan embriagado de la presencia de Dios, que él se quitaba las ropas y desnudo
desnudo danzaba ante la presencia de Dios y se burlaban de él. Se burlaban de él. Mira este desnudo, mira este loco, mire cómo danzaba. Y no danzaba como muchos danzan en la iglesia, así todo, no. Danzaba medio raro, danzaba medio ebrio de la presencia de Dios. De tal manera de que fue encontrado favorable ante los ojos de Dios, conforme a su alabanza, conforme a su adoración, conforme a cómo él se consagraba y con un corazón humilde. No importaba si se miraba payaso, no importaba si se veía como entorpecido, atalantado, él no le importaba lo que decía la gente. Él derramaba su corazón, derramaba su vida, derramaba su espíritu ante la presencia de Dios en el tabernáculo. Por lo tanto, cuando nosotros vemos de que año tras año se cumple la profecía del profeta Amos y se cumple, ¿verdad?, en el libro de Hechos, vemos de que el tabernáculo somos la iglesia, el templo somos la iglesia, que seguimos nosotros edificando y restaurando y consagrándonos y preparándonos para su venida. ¿Qué quiere decir esto? Año tras año, la iglesia cada día nos estamos acercando y preparando para ese encuentro íntimo con el Señor. Muchos, incluso mi mamá y muchos hermanos, ¿verdad? Mi mamá dice que allá en El Salvador iba a una iglesia y en aquel entonces, ¿verdad? Estamos hablando de los años 80, en los años 70, 80. Dice que ella iba a la iglesia como muchos en aquel entonces, que iban a la iglesia y cantaban sentados. Y vemos un derramamiento del Espíritu Santo a la mitad de los 80, cuando se comienzan a parar y son introducidos instrumentos que en aquel entonces muchos predicadores decían que la guitarra electrónica era diabólica, que la batería era diabólica, y muchas iglesias cantaban a capela, muchas iglesias cantaban con himnos, muchas iglesias, y no es nada malo, ¿verdad? Dios se manifestaba conforme a esos coritos que ahora cantamos, que ahora nosotros nos regocijamos, pero en aquel entonces se alababa a Dios de una manera diferente. Si usted ve la evolución de cómo se adoraba a Dios en aquel entonces, digamos 30, 40, 50 años atrás, a cómo nosotros alabamos a Dios hoy, a donde hay libertad para adorar a Dios, y poco a poco se introducieron los instrumentos, poco a poco se introducieron, ¿verdad? Las coreografías. Incluso muchos después, en la restauración del tabernáculo de David, sí, muchos hermanos comenzaron a danzar en el Espíritu, comenzaron a danzar y regocijarse. Llenos del Espíritu Santo, comenzó a introducirse la danza en la iglesia, en el cual muchos pastores, muchos concilios, pentecostés, neopentecostales, se hablaban en contra de la danza. Y ahora vemos que en el 2022 es algo normal, es algo que el Espíritu Santo ya ha establecido sobre la iglesia. Y en esas últimas décadas hay alabanzas extravagantes, hay alabanzas preciosas. Muchos hermanos, cuando entran al templo, entran a la iglesia y comienzan a llenarse del Espíritu, hay una libertad, a donde no están sentados en una banca. No están sentados, y con todo respeto, ¿verdad? Lo digo, ¿verdad? Hay himnos preciosos y hay momentos donde uno se sienta, uno se para, momentos uno se adora, uno alaba, uno brinca, hay tiempo para todo. Pero quiero que usted entienda el momento que estamos viviendo hoy. Se ha restaurado el tabernáculo de David. Se ha restaurado el tabernáculo de David. No estamos hablando de la antigüedad, estamos hablando de hoy. Muchos en el día de hoy predican de que las profecías
de que la manifestación del Espíritu Santo, de que las sanidades, que las liberaciones eran para aquel entonces. No, es para el tiempo de hoy. ¿Y sabe qué? Es aún mayor para el tiempo de hoy. Porque cada día nosotros estamos más preparados para la venida del Señor. Por lo tanto, si estamos cada día más preparándonos para la venida del Señor, para el encuentro con el amado, la iglesia tiene que ya estar restaurada, el tabernáculo de David. Por lo tanto, hermanos, hay muchos hermanitos, perdónenme con todo respeto, anticuados. Muchos hermanitos y hermanitas de la iglesia que no salen de la doctrina de los 60, no salen de la doctrina de los 50. Y nos estamos dando cuenta de que Dios está hablando hoy. Dios está hablando hoy, en los tiempos de hoy. Estos tiempos son muy feos. Los tiempos de hoy son muy alarmantes. Y Dios está ocupando, Dios está llamando a predicadores, a siervos y siervas, ministros, profetas de Dios para predicar, para usarlos en la palabra, para usarlos en profecía, para usarlos con los dones del Espíritu, para usarlos en alabanza y adoración, para prepararnos para la venida del Señor. Si usted no le gusta alabarle a Dios, si usted no le gusta adorarle a Dios, si usted se cansa después de una hora de alabanza, que ahora por tiempos de pandemia se han acortado los servicios, imagínese adorar a Dios por una eternidad. Imagínese usted estar postrado delante de Dios por una eternidad, a donde ya no hay fin, ya no hay principio ni fin, y usted se está cansando ahorita. Deje que el Espíritu Santo fluya en cada servicio, en cada encuentro con el Señor. Cuando usted entra ante su presencia, cuando usted entre a sus atrios con un corazón humilde, con un corazón sincero, con un corazón reconociendo que somos mortales, que somos cascarón de nada, que cuando muramos, nuestros cuerpos serán el banquete para los gusanos. Cuando nosotros reconocemos de que no somos nada sin Dios, que nosotros somos mortales y que nosotros no merecemos nada, el Espíritu Santo, Dios, ve nuestro corazón, así como Dios vio el corazón de David. Y Dios se deleita en nosotros. Dios se deleita en nuestra disponibilidad de ser usados por Dios. Y cada día que nosotros entramos a la intimidad de Dios, Dios nos da palabra. Dios nos da nuevas lenguas. Dios nos da nuevo entendimiento, nueva unción para entender los tiempos de hoy, los tiempos futuros y a dónde estamos como iglesia. El tabernáculo de David se ha restaurado, iglesia. Es tiempo, iglesia, de regocijarnos. Regocijarnos en alabanza. Regocijarnos en la danza. En los dones del Espíritu. En la libertad del Espíritu. Porque a donde el Espíritu de Dios está, hay libertad. Hay libertad. Y por lo tanto, hermano, no se limite. No limite lo que Dios puede hacer en tu vida. No limites lo que Dios puede hacer en tu casa, en tu iglesia, en tu ministerio. Hay que reconocer de que en el 22, en el año 2022, Dios ha restaurado el tabernáculo de David y lo sigue edificando y lo sigue llenando y lo sigue haciendo nuevo, porque nosotros somos el templo de Dios. Somos la novia de Dios, la novia del Cordero. Nosotros nos estamos preparando para su venida. Gloria al Señor. Inclina tu rostro y vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, gracias, Señor, por todos los hermanos que nos han escuchado. Gracias a todos los hermanos que han entendido el mensaje, que han tomado tiempo de su día, de un día de trabajo, un día de escuela, un día de estudio, un día de quehaceres, un día de rutinas, de mandados, y ellos han ocupado esta hora para reunirse con nosotros. Gracias, Padre, por sus vidas. Trae solución a sus problemas, a sus necesidades, a sus peticiones. Cualquier enfermedad, cualquier dolencia, cualquier infección, cualquier bacteria, cualquier malestar, en el nombre de Jesús, conforme a tu voluntad y conforme a la autoridad del Espíritu Santo, trae, Señor, sanidad.
trae liberación, trae, Señor, consuelo, trae visitación divina, trae, Señor, quebrantamiento a todo el que lo necesita, trae paz, trae contentamiento, trae plenitud de gozo a todo aquel que está pasando por melancolía, por tristeza, por rechazo, por desprecio, por iras, por enojos, por resentimientos. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, trae, Señor, consuelo, trae, Señor, conforme a sus necesidades, la solución que ellos necesitan. Te lo piden en el nombre de Jesús. Bendigo, Señor, Ministerios Templo Cristiano Nueva Unción y nuestros pastores y los ministros y los hermanos miembros en propiedad, a los que apoyan este ministerio, a los que apoyan, Señor, este lugar, a los que apoyan estos servicios, a los que apoyan esos servicios virtuales. Bendícelos, Señor, en gran manera, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Amén, Dios les bendiga. Vamos a cantar la canción Entonces la iglesia se alegrará en la danza. Y si usted se la sabe, cántela conmigo. Entonces la iglesia se alegrará en la danza, los jóvenes y ancianos juntamente. Entonces la iglesia se alegrará en la danza, los jóvenes y ancianos juntamente. Cambiaré su lloro en gozo y nos alegra en él. Cambiaré su lloro en gozo, me alegraré en el Señor. Entonces la iglesia se alegrará en la danza, los jóvenes y ancianos juntamente. Entonces la iglesia se alegrará en la danza, los jóvenes y ancianos juntamente. Cambiaré su lloro en gozo y nos alegraré en él. Cambiaré su lloro en gozo, me alegraré en el Señor. Cambiaré su lloro en gozo y nos alegraré en él. Cambiaré su lloro en gozo, me alegraré en el Señor. Amén, gloria al Señor. Si este mensaje ha sido de bendición, por favor, reaccione, por favor, hágale un me gusta, un like, por favor, comente, por favor, mándenos un mensaje y comparta este mensaje a aquellos que lo necesitan, a su familia, a sus amigos y todos los de su alrededor. Tenemos servicio ahí en Templo Cristiano Nueva Unción, Los Ángeles, California, 129 Sur Glass Street, esquina con la Primera, ahí en Boyle Heights, los domingos a las 4 de la tarde, los lunes y los jueves a las 7 de la noche y los martes tenemos servicio virtual por Facebook Live y los domingos el servicio dominical de adoración a las 4 de la tarde se transmite en vivo. Dios les bendiga, Dios les guarde, que pasen un feliz resto del día y nos vemos hasta la próxima. Amén.